novelista amoroso, que es un aspecto que no se suele tener en cuenta, especialmente en él, y que, sin embargo, mirando bien las cosas, se encuentra que tiene una concentración de presencia del amor y de las variedades muy superior a lo que se encuentra en otros autores. Ustedes saben que don Benito Pérez de Galdós, al cual le hemos dejado caer el Pérez, y ya se habla de él como Galdós sin más, era canario. Saben ustedes, él nació el año 1843, es decir, era mucho más joven que Valera. Valera nace el año 24 y el 43, que tenía 19 años menos que Valera, pero como novelista es un poco más antiguo. Recuerdan ustedes cómo hablábamos de que Valera tiene una obra muy extensa de escritor en general, de ensayista, de poeta incluso, no muy creador, pero muy civilizado. Pero su primera novela es de 1874, cuando tenía 50 años, y en cambio Galdós empieza a escribir novelas, que va a ser el género dominante en su obra, mucho antes. Vamos, un poco antes, mucho más joven, quiero decir, un poco antes que 4 o 5 años antes que Valera. Vivió, como saben ustedes también, muy principalmente en Madrid. Se lo identifica con Madrid y tiene razón, porque él ha recreado la vida madrileña de un modo admirable. Pero no solamente Madrid, tenía un conocimiento de toda España que aparece reflejada con gran precisión, con un detalle y un conocimiento muy grande, en parte directo, en parte por lecturas, y algunas ciudades o algunos lugares son también privilegiados en la obra de Galdós, aparte de Madrid, por supuesto Toledo. Piensen ustedes solamente en Ángel Guerra, una de las novelas más importantes y más extensas de Galdós, que acontece en Madrid y Toledo, pero sobre todo Toledo. Y es curioso, me sorprendió mucho y no he acabado de encontrar la explicación por qué tiene tanto relieve en su obra Álava. Por ejemplo, en los episodios nacionales aparece Álava en muchos volúmenes, una vez y otra, con mucha precisión. Es de los lugares que aparecen con más insistencia. No estoy muy seguro, no sé muy bien por qué. No veo las conexiones biográficas de Galdós con Álava, pero es un hecho. Aparece con una frecuencia desusada. Tenía además algo que me parece interesante, que es un conocimiento sumamente preciso y minucioso de las formas reales de la vida, por ejemplo, de los oficios. Habla, por ejemplo, de los que hacen velas de barcos o de los que hacen velas de cera, los cereros, que habla con una precisión extraordinaria, de los carpinteros o no digamos de los oficinistas, que conoce con gran detalle, pero hay un conocimiento muy de primera mano de las realidades concretas, urbanas o no urbanas también, del campo, de la pesca, lo cual hace que la obra de Galdós esté enormemente saturada de realidad primariamente española, sobre todo española. Él se nutrió bastante, porque como ustedes saben, escribe una obra muy principalmente histórica. Los episodios nacionales se refieren en gran parte las primeras series a las épocas en que él no vivió, o no había nacido, o era un niño, y tuvo una información muy amplia, en gran parte proporcionada por mesoneros romanos que habían nacido 40 años antes que él. Lo admiraba, le reconocía muy generosamente, era muy generoso en todos sentidos, desde el dinero hasta su información y su conocimiento. Se dio cuenta de la superioridad como escritor de Galdós y le facilitó una información muy amplia de la época que él había vivido, porque él nace el año 1803, nace mesoneros romanos, y hay una muy generosa ayuda de mesonero a
a la obra de Galdós, muy especialmente a los episodios. Las novelas se refieren a la época que él conocía ya, a la época en que había vivido ya adulto. Esto es particularmente importante. Pero hay algo característico de Galdós, que es que tiene innumerables personajes. Ustedes saben que en la edición de Galdós que publicó hace ya bastantes años la editorial Aguilar, había un censo de personajes galdosianos, que si no recuerdo mal hizo Federico Carlos Sainz de Robles, el padre del actual que fue presidente del Tribunal Supremo. Y es un censo, es como una ciudad. El censo de personajes que aparecen en Galdós, y allí aparecen con mucho detalle, con sus lugares en que se encuentran, personajes, unos reales, históricos, otros ficticios. Pero el número es inmenso. Y lo interesante es, y por eso hablo de mundo, que los hace convivir. Es decir, en las novelas de Galdós, que componen un conjunto, algo parecido y en cierto modo de imitación de la comedia humana de Balzac, que es naturalmente anterior, forman un mundo en el sentido de que se entrecruzan, se conocen, aparecen y desaparecen y reaparecen. Tienen puestos muy diferentes. Por ejemplo, un personaje que es central, que es protagonista en una novela, aparece al fondo, en otra. Otro, en cambio, que era muy marginal y secundario en una novela, en otra posterior se adelanta como el primer plano. Algunos personajes en una novela son muy atractivos, han perdido el atractivo, o por el contrario lo han adquirido. Es decir, que ocurre con el mundo galdosiano lo que pasa con el mundo real. Aquí estamos personas que nos encontramos, que convivimos, que tenemos diferentes edades, que nos vemos, algunos nos vemos hace ya bastantes años. Y esto, que es lo que pasa en la realidad, esto aparece con una increíble maestría en la obra de Galdós. Si se estudiara a fondo, llevaría mucho tiempo, pero si se estudiara a fondo como si fuera un mundo real, el mundo de Galdós, si se persiguieran tomándolas en serio las trayectorias vitales de los personajes galdosianos, resultaría algo que realmente parece efectivo, parece vivo. Esto creo que es un rasgo enormemente importante, muy interesante. Pero además hay algo, que es que los personajes reales en los episodios son muy numerosos y coinciden con los ficticios y se mezclan. Se mezclan de tal manera que en la novela resultan equivalentes. Fíjense ustedes que la idea que tenía Unamuno, que elaboró mucho después, naturalmente, la idea de que el personaje de ficción es real, es tan real, Don Quijote tan real como Cervantes, Hamlet tan real como Shakespeare, que no quería decir, esto ya lo señalé yo hace muchísimos años, no quería decir que el hombre real no tenga realidad, sino que el tipo de realidad del hombre es parecida a la del personaje de ficción, algo que acontece, algo que se cuenta, que se narra. La vida humana es algo narrativo por su naturaleza. Esto, que es teoría, sobre todo en Unamuno, es la práctica de Galdós, es lo que Galdós hace realmente. Y entonces es enormemente interesante cómo combina los personajes ficticios creados por él, inventados por él, con los personajes reales que están en los libros de historia y que están con bastante fidelidad normalmente, en general. Es bastante fiel a lo que la historia nos cuenta de ellos. Y esto, claro, esto en definitiva arranca de una cosa muy profunda que dice Galdós, y es que si se mira al fondo de un acontecimiento de la vida humana personal, está en conexión con los sucesos, con los acontecimientos de la época. Y por otra parte, nada nos interesa realmente de lo que acontece públicamente si no tiene una repercusión afectiva, si no tiene una significación en la vida personal. Por esto, cuando falta ese elemento personal, no nos conmueve nada, por tremendo que sea. Y cuando vemos una catástrofe, un volcán, un
terremoto o una matanza. Si no vemos a las personas individuales que ejecutan aquellos actos o que padecen aquellas desgracias, nos deja frío. Incluso algo que sea tremendo y realmente aterrador, en el fondo no nos interesa porque no tiene una significación humana. Y esto es lo que consigue de mano maestra Galdós en toda su obra. Hay además un rasgo que a mí me parece muy importante, y es que tiene amor a los personajes, incluso a los que no son amables. En cuanto a personajes, los ama. Es decir, hay personajes que no son atractivos, que no son simpáticos, que son malas personas. Tomen ustedes, por ejemplo, si quieren ustedes a Torquemada, por ejemplo. Bueno, Torquemada no es particularmente amable, es un usurero, es un hombre tosco. Sin embargo, Galdós lo abomina en cierto sentido, lo reprende, pero en el fondo lo ama, ¿no? En cambio, hay otros novelistas que no sienten ni el menor amor por sus personajes, incluso muy atractivos. Esta es una característica de la actitud profunda de Galdós, que humaniza enormemente sus novelas. Por eso, la realidad le gusta tanto, que ni siquiera la idealiza. No necesita idealizarla, le gusta tal como es. Ustedes fíjense, por ejemplo, que en la época en que Galdós escribe hay una tendencia, por ejemplo, que domina la novela naturalista, que es la complacencia en los aspectos más negativos, incluso repelentes de la realidad. No los rehúye Galdós, aparecen. Aparece la pobreza, aparece la miseria, la suciedad, el vicio, hasta la maldad. Todo queda, en cierto modo, un poco transfigurado, en cierta medida salvado, por la actitud de complacencia en lo real y de un último amor a la realidad que Galdós pone en sus libros. Y esto ocurre con las figuras históricas. Las figuras históricas en los episodios nunca aparecen como enteramente negativas. Ustedes piensen, por ejemplo, en un personaje como Cabrera. Cabrera era una fiera. Cabrera hacía atrocidades monstruosas. Además era carlista. Y Galdós era liberal. En definitiva, Galdós se siente del otro lado en la guerra civil. Sin embargo, la posición respecto de Cabrera no es enteramente condenatoria. Le parece monstruoso en muchos sentidos, si lo era, pero tiene un valor a toda prueba, es un hombre de una energía extraordinaria, trata de ponerse en su punto de vista y de comprender, por ejemplo, las atrocidades que hace en parte, no justificadas, pero explicadas por el fusilamiento monstruoso de su madre, etc. Es decir, hay como un esfuerzo de salvación de la realidad sin desfigurarla, sin idealizarla, buscando en ella misma, incluso en sus aspectos negativos, algo que sea salvador. Esto me parece también enormemente importante y es una característica que no encontramos en la mayor parte de los escritores. Por otra parte, tiene romanticismo. El romanticismo de Galdós es un hecho muy poco atendido, muy poco señalado, pero me parece que es fundamental. Hay una frase curiosa que yo comenté hace algún tiempo en Bailén, cuando dice, habla del campamento español antes de la batalla de Bailén y habla de lo que es la noche andaluza y el ambiente y las canciones y dice, porque Andalucía era ya romántica. En 1808. En 1808. Eso no se considera el romanticismo. Andalucía era ya romántica, dice, en 1808. Yo creo que España era ya romántica en esa fecha, sustancialmente. No su literatura. La literatura romántica empieza en 1834. Es cuando empieza realmente. Pero la vida, sí. Las Cortes de Cádiz empiezan en el año 10.
son inequívocamente románticas. Las figuras de esa época son ya figuras románticas. Hay formas de vida impregnadas de romanticismo. Y cuando falta, Galdós lo echa de menos terriblemente. Se siente mal en épocas en las cuales hay prosaísmo. Lo lleva muy a mal. Esto lo hace constar en muchos lugares. Por ejemplo, cuando calcula que hacia 1840, luego el 41 fue un cambio de generación, empieza a advertir que el romanticismo ha pasado en lo sustancial. Empieza a haber un cierto prosaísmo que invade la vida española. Y después, sobre todo, de un modo más visible, cuando llega en los últimos tomos de los episodios y en las novelas, a la época de la Restauración, se siente mal, se siente incómodo. Los últimos tomos de los episodios son muy negativos. Y está hablando de una época que objetivamente era muy superior a la anterior. La vida española tiene más riqueza, más prosperidad, más cordura, más libertad. Se hacen menos disparates, indudablemente. Sí, pero hay menos pasión, hay poco romanticismo, o muy poco o nada. Y esto lo lleva muy a mal Galdós. Lo deprime, se siente fuera de la época, se siente incómodo. Esto es sumamente curioso. Las novelas contemporáneas acontecen en el último tercio del siglo XIX, son estrictamente contemporáneas. Son escritas desde 1870 en adelante. Luego ya, dejemos lo que escribe en el siglo XX, ya hay una crisis. En definitiva, Galdós deja de ser creador al acabar el siglo XIX. Quizás su última obra verdaderamente creadora es Misericordia, que es de 1897, que es justo el año en que se publica la primera novela de Unamuno, Paz en la Guerra. Son del mismo año, pero uno es la época que termina y otro es la época que empieza. Es justamente el año, diría un poco ahí, hay como una divisoria de aguas en la literatura española y coinciden esas dos grandes novelas en el mismo año de publicación. Y se salva en las novelas y en los episodios incluso finales, se salva lo que conserva un cierto aliento romántico. La pasión, lo que escapa a una vulgaridad ambiente, a un cierto utilitarismo, a un prosaísmo que va dominando en cierto modo una vida más cuerda, más llevadera, más vividera, sin duda, pero que en definitiva no le produce ilusión a Galdós. Creo que si no se tiene en cuenta este elemento de romanticismo que es muy fuerte en él, no se entiende el sentido de su obra. Y esto es lo que hace que el amor tenga un puesto decisivo en la novela galdosiana. Esto por supuesto. Como saben ustedes, se ha insistido mucho en lo social. Ahora se subraya casi siempre el aspecto social. Galdós hubiera dicho que lo social no interesa más que si tiene una repercusión individual, si lo vemos desde la vida individual, y tenía razón. Para un novelista esto es esencial, por supuesto. Pero en definitiva se ve lo que tiene de social, lo que tiene de histórico, incluso lo que tiene de ideológico, que es poco y no muy importante. Pero yo creo que el núcleo más vivo de la obra de Galdós, de toda la obra de Galdós, es amoroso. ¿Saben ustedes que él tuvo una vida muy extraña, Galdós? Él tuvo siempre una atracción por la mujer muy fuerte. No se casó nunca, como saben ustedes. Dejó varios hijos. Tuvo muchas relaciones, la mayor parte quizá problemáticas, seguramente muchas no interesantes, pero él buscaba siempre algo en la mujer, y esto es muy importante, ¿no? Y eso, en definitiva, probablemente la atención a la mujer en sus libros, en su literatura, por una parte estaba fundada en su experiencia, probablemente incluso era una réplica a unas experiencias probablemente deficientes, hasta donde podemos saber, y creo que eso explica mucho de la actitud que tiene Galdós en sus libros.
desde las primeras novelas, ya en Gloria, por ejemplo, donde hay... ustedes saben que Galdós empezó escribiendo unas novelas, bueno, empezó escribiendo en realidad La Fontana de Oro, que es una novela, pero que en el fondo es un episodio nacional antes de los episodios nacionales. Pero las novelas primeras eran lo que se llamaban novelas de tesis. Eran novelas un poco ideológicas, novelas en que enfrentaba ciertas posiciones. Son bastante malas las primeras novelas de Galdós, dicho sea en honor a la verdad. Gloria es bastante buena, pero, por ejemplo, Doña Perfecta es bastante mala, ¿no? Son personajes muy falsos, ¿no? Doña Perfecta es una caricatura y Pepe Rey, el ingeniero. Para Galdós había dos figuras masculinas admirables, que era el ingeniero, si era de Caminos, mejor todavía, y el médico, en segundo lugar. Yo no comprendo cómo en la Escuela de Ingenieros de Caminos no hay una estatua de Galdós, porque realmente les hizo la propaganda mayor y hizo que fueran considerados como muy buenos partidos, y los ingenieros de Caminos han tenido muchos éxitos debidos a su mérito personal, no lo dudo, pero también a Galdós. Ahí se juntaba precisamente la idea del siglo XIX, de la técnica, del progreso, de lo avanzado, de lo benéfico, más directamente en el médico. El médico se ve más el lado benéfico. Las figuras de médico en Galdós están tratadas con mucho amor y con mucho talento. Pero Pepe Rey es un poco cargante, es una figura demasiado. La familia de León Roch también peca un poco de lo mismo. Gloria es más equilibrada y en Gloria hay una dosis de amor bastante real, a pesar del peso ideológico. Ahí siempre en estas novelas interviene el catolicismo, el protestantismo, el judaísmo, el libre pensamiento, la beatería. Siempre son, en el fondo, tesis más que personas. Pero con todo, era tan personal que las personas le brotaban incluso en mitad de sus... Cuando empieza realmente a hacer novelas personales, se ha dicho a veces que es una época naturalista, no hay nada de eso. Lo que empieza precisamente Galdós a descubrir es la novela personal, como yo llamé a la de Unamuno. Esto empieza en La desheredada. La desheredada, que es del año 1881. Pero luego aparece el amor y aparecen las figuras enamoradas en La desheredada, por supuesto, en Tormento, en Tristana, en Realidad, en Lo prohibido, en El amigo manso y muy principalmente en Fortunata y Jacinta y en Ángel Guerra. Y después veremos que en los episodios, no menos. Estas novelas, especialmente la más importante de todas, la más lograda, es Fortunata y Jacinta. A mí no me gustan los escalafones y no me atrevería a decir que fuera la mejor novela. No, los números y los escalafones no. Las jerarquías sí. Y yo creo que Fortunata y Jacinta se puede poner en el primer nivel de novelas de su época de cualquier país. Insisto en ello. Y personalmente la prefiero a casi todas las demás. Es una preferencia personal. En Fortunata y Jacinta aparecen estas dos mujeres. Fortunata, una mujer del pueblo, una mujer tosca, llena de vitalidad, apasionada, a la cual nos presenta comiéndose un huevo crudo, ustedes recuerdan, en esa casa de la Plaza Mayor, que está todavía, es una casa donde tiene un piso nuestro amigo Pedro Ortiz Armengol, que es el hombre que sabe más de Fortunata, casi como si la hubiera amado. Bueno, yo creo que la ama, evidentemente, pero en fin. Y es una criatura realmente con una fuerza, con una realidad. Es muy difícil encontrar en ningún libro de ficción una criatura que tenga tanta realidad como tiene Fortunata. Pero está Jacinta. Jacinta, que es una muchacha de la buena burguesía, excelente, decentísima, moderada en todo menos en su capacidad de amar, que no es nada moderada. Las dos están enamoradas de Juanito Santa Cruz, que es
con una palabra que entonces se usaba y ahora no, un tarambana, pero un tarambana atractivo. Están las dos enamoradas de él y Galdós de las dos. Claro. Es muy conmovedor ver cómo Galdós, en definitiva, tiene a veces remordimientos, porque a veces parece que le es infiel a una con la otra. Es clarísimo que está enamorado de las dos y, naturalmente, a Fortunata le encuentra tantos defectos y tantas cosas que no son admisibles. En cambio, Jacinta, que es también muy admirable, muy amable, pero es ejemplar. Pero en el fondo, a última hora, se le van los ojos a Galdós detrás de Fortunata. Y hay muchas más cosas. Piensen ustedes en don Evaristo Feijóo, el coronel retirado, y Maxi, este pobre Maxi, tan calamidad, pero tan atractivo y tan lleno de vida y de humanidad, y todos los personajes que se entrecruzan, y Mauricia Ladura, y doña Lupe, y todo el mundo que aparece en la novela, todo está, y Estupiñá, que es una de las figuras más increíblemente reales y con más talento presentadas que hay en esta novela. Fortunata de Jacinta es un libro en el cual uno puede irse a vivir, y se va uno a vivir unos decenios de la vida del siglo XIX español, de la segunda mitad del siglo. En definitiva, se podría hablar de un campo magnético amoroso que domina toda la novela. Es decir, cuando se lee Fortunata de Jacinta, se entra en eso, en un campo magnético, que está definido por una serie de relaciones amorosas, algunas torpes, disparatadas, pero en definitiva eso es, diríamos, el verdadero clima, el verdadero ambiente de la novela. Y eso lo trata Galdós con una perspicacia, con una fidelidad a lo real, sin concesiones, sin necesidad de edulcorar las cosas, sin desfigurarlas. Decía antes que la realidad le gusta tanto que no necesita idealizarla, porque le gusta lo que tiene de real. Esto me parece que es una cosa extraordinaria y no se encuentran quizá ejemplos en casi ninguna otra obra equivalente. Pero esto pasa, no olviden ustedes, por ejemplo, lo que significa, por ejemplo, Tormento, es los amores tempestuosos de este pobre cura desdichado, don Pedro, ¿no? Bueno, es una figura también hecha enormemente interesante, o Tristana, o todas las otras figuras que he nombrado. Pero quizá todavía, es posible que todavía más que en las novelas, esto aparezca en los episodios nacionales. Los episodios nacionales son un poco desdeñados. Se los considera como unas novelas históricas, lo cual no es nada desdeñable para mi gusto. Se habla de las influencias, se habla de que se ha dicho que eran imitaciones de Hermann Chatrian. No se parece nada. Yo no sé si les sirvieron de algo los libros de Ekman y Chatrian, que eran dos señores, para hacerlos. Pero a veces pasa eso, a veces habla de las fuentes. Yo creo muy poco en las fuentes, vamos, para beber agua sí, pero no para otra cosa. Y las fuentes están en general manando siempre, y no salen de ellas más que unas cosas, y luego aparece alguien que hace algo que no tiene nada que ver y que es completamente distinto. No, yo creo que los episodios nacionales son una gran construcción novelesca. A mí me parecen 46 estupendas novelas. Yo las había leído, no enteramente, de muy muchacho, pero hace poco me los leí los 46 tomos por su orden. No quiero decirle a ustedes cómo pasé de bien y todo lo que me enseñaron. Y además ahí está el siglo XIX de cuerpo entero, desde 1805 hasta Cánovas. Pero no solo esto, es que no es solo eso, es que no es solo la historia, es que no es solo el siglo XIX, es que son novelas, absolutamente novelas, y novelas muy fundamentalmente amorosas. La mayor parte acontece durante el romanticismo, lo cual ya es un elemento favorable para esto. El romanticismo o sus secuelas, porque el romanticismo, en cierto modo, hacia el año 41 quizá entra en crisis, el 49 es quizá la fecha en que termina,
la fecha de Traidor, Inconfeso y Mártir. Se prolonga hasta el año 60, evidentemente. La guerra de África del año 1860 fue todavía un rescoldo romántico. Luego se va ya mezclando con otras cosas, se va perdiendo. El romanticismo en España literariamente empezó muy tarde. Histórica y vitalmente creo que no tan tarde, creo que al mismo tiempo que en el resto de Europa, pero probablemente duró más. En España las cosas duran más. A veces cuando son buenas es bueno que duren. Cuando son malas, como la Inquisición, pues duró demasiado. La Inquisición o sus equivalentes los hubo en todas partes, pero en España duró mucho más. Y esto fue malo. Pero cuando son buenas las cosas, no está mal que duren. El romanticismo siempre ha tenido una perduración en España y de vez en cuando rebrota. Menos de lo que yo quisiera, pero en fin, todavía no se ha perdido enteramente. Y las mujeres hay un carácter muy curioso en el romanticismo. Hay en él una alta temperatura. Hay pasión. Hay, sobre todo, muchas figuras de mujer. Está lleno de figuras de mujer muy atractivas. Toda la serie de los episodios. Hay una gran variedad de amores en diferentes edades, en diferentes condiciones sociales, con diferentes grados de intensidad, con dificultades, con fugacidad en unos casos, con permanencia en otros. En los episodios nacionales los hombres son en una proporción bastante alta personajes reales. Son personajes históricos, son figuras públicas. Aparecen naturalmente, mezclados con los ficticios. Pero las mujeres no. Las mujeres, la mayor parte, aparecen también figuras históricas, pero muy en segundo plano. Las figuras primarias de mujer son privadas, con una fuerte personalidad individual. Son criaturas de ficción. Y, en definitiva, a Galdós ante la mujer, en la realidad y en la ficción, se le van los ojos detrás. Y las pinta con un detalle, con un apasionamiento, con una atención, con una percepción. Y hablo de percepción también en las figuras imaginadas, porque la imaginación puede ser muy vaga. En Galdós es muy precisa. Si ustedes toman, por ejemplo, cómo presenta las figuras humanas, pero sobre todo femeninas, de personajes de ficción, verán ustedes con qué detalle, como si lo estuviera viendo. A veces con un detalle que parece resultado de una percepción, posiblemente detrás de ello hay experiencias personales, transformadas, modificadas. Piensen, por ejemplo, en la primera serie de los episodios nacionales, el personaje, este muchacho, Gabriel Araceli, que se enamora de esta chiquita, casi una niña, Inés, va a ser la constancia. Los 10 tomos de los episodios nacionales están cruzados por el enamoramiento de Gabriel e Inés, que terminará felizmente. Pero hay además otras figuras. Por ejemplo, Amaranta, esa figura tan atractiva de Amaranta, o Presentacioncita, o Miss Fly. Miss Fly no le sale bien a Galdós. Trata de pintar, pero se le escapa. No es un personaje logrado. Y se ve que puso empeño en ello. Es muy probable que cuando se pone mucho empeño en algo no salga bien. Y esto le pasa, me parece, en este caso. Pero tomen ustedes las posteriores, por ejemplo, la época plenamente romántica, es la segunda y la tercera serie, sobre todo, y ahí aparece, por ejemplo, el personaje Salvador Monsalud. Por su vida pasan, sobre todo, dos mujeres. Genara, apasionada, violenta, que inspira una pasión fogosa en él, y luego Soledad, solita, que parece casi fea, porque tiene la belleza muy recóndita, pero se va transfigurando, se va apareciendo, la va viendo
Salvador Monsalud, que tarda mucho en verla, y el lector, por supuesto, también. Y acaba por descubrir en ella una belleza que hace que finalmente se enamore de un modo profundo de ella. Hay como una especie de despliegue, de transfiguración, que es sumamente interesante. Y hay figuras tan atractivas y tan variadas como la monja, esta monja aristocrática, Teodora de Aransís, en Cataluña. Y cruza un personaje real, Josefina Comerford, sobre el cual no comprendo cómo no se ha escrito una novela o se ha hecho una película. Es una figura que lo está pidiendo a gritos. Y es curioso cómo no es popular Josefina Comerford, que fue una figura real sumamente atractiva y novelesca. Yo no sé, casi nadie sabe nada de Josefina Comerford. Y a mí me costó mucho trabajo encontrar algunas precisiones. Las encontré por fin. Pero me cuesta trabajo. Es decir, es lo menos popular del mundo. Cosa que no se explica uno. Y luego, por ejemplo, la figura de Fernando Calpena, su madre, la misteriosa y aristocrática Pilar de Loaysa, que está presente, no aparece apenas al final, un momento, pero aparece en las cartas. Recuerden ustedes la estafeta romántica, cartas y más cartas. Y ahí se va dibujando la figura de Pilar de Loaysa. Y las dos amadas reales que tiene Fernando Calpena, primero Aura, después Demetria que es de Álava, es alavesa, y aparece su hermana también, que también tiene bastante importancia. Y tantas más, porque es una pululación extraordinaria de figuras. A Galdós, diríamos, no le importa mucho que sus heroínas anden en malos pasos. Con alguna condición, que sean sinceras, que verdaderamente amen. Entonces es enormemente tolerante. Fortunata, por ejemplo. Fortunata tiene una vida bastante lamentable y calamitosa, claro. Pero es verdadera, es apasionada. Sobre todo, naturalmente, por Juanito Santa Cruz, que se porta con ella bastante mal. Pero también Tormento, y Rafaela Milagro, o Eufrasia la manchega, que acaba siendo marquesa. Y sobre todo hay ciertos tipos por los cuales siente una inclinación desmesurada a Galdós. Por ejemplo, hay dos hermanas bastante aristocráticas, de muy alta burguesía, muchachas que han recibido una mala educación, no saben casi nada, se han educado de un modo frívolo, pero una de ellas, Virginia, a la cual llaman Mita, se enamora de un obrero, no sé si me parece que es un electricista o algo parecido, que va a hacer una reparación en su casa. Y entonces escapa con él. Digamos, obrero o electricista o lo que sea, es hermano de otro personaje muy atractivo de él también, que es la que llama Lucila Ansúrez, la celtíbera, que es una muchacha un poco montaraz, llena de vitalidad, espontánea, rústica, apasionada, que aparece en muchas novelas, aparece en muchos tomos de los episodios, con una belleza primero muy juvenil y muy llena de frescura y de espontaneidad. Y esta figura de Mita, de Virginia, atrae enormemente a Galdós y se ve que tiene una especie de benevolencia con ella y, digamos, de tolerancia. Por su sinceridad, vive en mi mal, vive con este amante con muy poco dinero y pero son muy felices porque todo es muy verdadero. Y esto lo trata con gran entusiasmo. Y hay también otro personaje que es Teresa Villaescusa. Teresa Villaescusa es hija de un coronel bastante fantástico que aparece en los episodios, de un coronel de mal genio. El mal genio sobre todo porque el pobre debe ser una úlcera de estómago lo que tiene, ¿no? Tiene unos dolores insoportables. Y lo presenta montado a caballo en uno de aquellos
algaradas que tiene que reprimir. Y al final, este hombre tiene tales dolores que se pega un tiro. Se suicida por no soportar los dolores. La madre es la madre de Teresa Villaescusa, la viuda del coronel, es una señora de eso que se llamaba en el siglo XIX una lagartona. Palabra no usada, pero era con ciertas intenciones celestinescas. Y entonces procura que su hija prospere económicamente. Es muy guapa y muy atractiva. Y bueno, le proporciona relaciones con caballeros adinerados, entrados en años. Es eso que se llamaba también entretenida. Y, en definitiva, Galdós también, a Galdós le gusta enormemente. Es muy graciosa, es atractiva, tiene buen corazón, es irresponsable, es sumamente amorosa. Y es curioso porque al final de una historia que es bastante lamentable, Galdós decide premiarla. Y al final se enamora de ella otro personaje, hijo de un personaje anterior que ha aparecido en otros tomos, Santiaguito Ibero, se enamora de ella. Y entonces son felices, se casan y tienen una vida dignísima, decente y, sobre todo, feliz, con un mutuo enamoramiento apasionado. Y esto es como una especie de premio que le ofrece Galdós a esta criatura que lo tiene entusiasmado, que es irresponsable, que es indecente en algunos sentidos, pero que es muy buena y tiene un corazón hospitalario, quizá demasiado. Estas son figuras que aparecen con un relieve, con una vitalidad que realmente no se encuentran casi nunca en la literatura. Y es sumamente interesante. Galdós, por otra parte, busca la belleza. En la mujer busca la belleza. Es muy curioso que en algunos personajes, naturalmente, falta o es escasa. Y entonces se ve que Galdós lo siente. Por ejemplo, la mujer de Fajardo, bueno, es una persona llena de virtudes y de buenas cualidades, pero en fin, no es bonita. Tiene que reconocerlo, lo reconoce. Pero al cabo del tiempo, Galdós empieza a encariñarse con ella. Y entonces parece que hace germinar cierta belleza, una belleza que no es exagerada, naturalmente, y que viene más bien de sus condiciones morales y de su bondad. Pero, en definitiva, germina lo mismo que ocurre en grado mayor en Solita. Solita, la enamorada de Salvador Monsalud, que acabará enamorándose de ella. Ahí hay un caso magistral literariamente de transfiguración. El hombre, no digo que no, pero la mujer sobre todo es capaz de transfiguración. Esto lo vemos de un modo intuitivo y en la experiencia lo podemos ver alguna vez si tenemos suerte, pero en el cine se ve bien. En el cine se ve, por ejemplo, como una actriz que es normalmente bella, pero quizá no excesivamente, en algunos momentos tiene como una especie de transfiguración y adquiere un grado de belleza incomparable. Por ejemplo, Greta Garbo. A Greta Garbo le pasaba esto. Greta Garbo, la dosis de belleza de Greta Garbo era evidentemente variable. En algunas películas menos, en algunos momentos de la misma película, y hay ciertos momentos, recuerden ustedes algunos pasajes, por ejemplo, de Cristina de Suecia, que era literalmente un fenómeno de transfiguración. Pues bien, esto ocurre en la realidad. Y esto, en el caso de Solita, es fundamental. Pero hay otras cosas más que busca también en la mujer Galdós. El valor. Galdós tenía mucha estimación por el valor. Por ejemplo, la época romántica, que fue tan disparatada, en que se hicieron tantas locuras en España, y en que la gente era más bien poco inteligente, la verdad. Lo que hubo fue una cantidad de valor personal extraordinario. En la historia efectiva. Y eso aparece en los episodios con gran relieve. Pues bien, el valor no es solo cosa de militares, por supuesto, ni solo cosa de hombres. Y Galdós cree que no se reduce a ellos.
A la mujer le pide también que tenga valor, sinceridad, espontaneidad, arranque, capacidad de resistencia y sobre todo naturalmente, amor. Esto es lo que le parece decisivo. Galdós lo pinta, curiosamente, estas novelas, quizá por eso no se ha visto tanto como Galdós es un novelista amoroso. Lo que no tiene Galdós en su narración, iba a decir descripción y no lo he dicho por algo, del amor, en su presentación del amor, diríamos, lo que no tiene es prolijidad. Fíjense ustedes que no es prolijo. Hay una presentación del amor, si ustedes permiten la palabra, apresurada. Esto es curioso. ¿Y por qué? Porque lo hace narrativamente. En definitiva, no describe, por eso iba a decir descripción y he evitado la palabra, no describe el amor, como han hecho tantos novelistas. Lo narra, lo cuenta, lo pone en movimiento, lo vemos acontecer. Y esto precisamente hace que tenga con una cierta aceleración curiosa. No insiste mucho. En definitiva, Galdós pretende, más que demorarse en su explicación o en su presentación, lo que quiere es captar lo que tiene de imaginación, lo que tiene de apasionamiento, de arrebato. Hay un elemento muy importante en la relación entre hombre y mujer, y en la relación del amor especialmente, que es, no sé, como eso de llevar en vilo o de dejarse llevar. Y esto supone una cierta premura, no un excesivo detenimiento. Por eso, si van ustedes a considerar la obra de Galdós en su conjunto, no hay largas descripciones amorosas. Quizá no ocupa el amor tantas páginas como en otros novelistas, pero todas están impregnadas de él. Volvemos a la imagen del campo magnético. No está hablando de amor todo el tiempo. No está demorándose en él especialmente y deteniéndose en él. Pero encontramos en la novela, entramos en ese campo. Nos sentimos afectados por esas tensiones, por esas corrientes, a veces no visibles, a veces subterráneas, que realizan lo que es la novela. Yo creo que en esto consiste la última sustancia de la novela de Galdós. Mucho más que en sus descripciones de ciudades o de ambientes o de estados sociales o de narración de hechos históricos que interesan porque hay un sustrato personal debajo de ellos. Es decir, no es que en esta novela haya amores, sino que son propiamente su sustancia. A mí me extraña que esto no se suele ver, pero ustedes piensen que se suprimiera el amor de las novelas de Galdós. Quedaría muy poco. Esto es la prueba de que en definitiva están sostenidas por él. Y por eso hablo de Galdós como novelista amoroso. Muchas gracias.